El día de hoy recordaremos a uno de los más grandes actores y comediantes de América Latina, Ramón Valdés, mejor conocido o todos recordado con el personaje de Don Ramón. Bueno, pues sin lugar a dudas todos los latinoamericanos nos traen bonitos recuerdos con este personaje. El nombre de él era Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, obviamente mejor conocido como Ramón Valdés. Él nace en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1923, pero a la edad de 2 años se mudó con su familia a Ciudad Juárez, allá con todos sus hermanos Germán Valdés Tintán, Manuel el Loco Valdés. Ellos dos empezaron en Ciudad Juárez en el arte de la actuación. Eh, Él tuvo una repercusión muy grande, actuó en más de 50 películas, pero es el personaje que lo hizo inmortal es el personaje de Don Ramón en el éxito televisivo de El Chavo del Ocho. Él se integró a este elenco en el año de 1971. Era un conocidísimo programa originario de allá de México, filmado hasta el 92, o bueno, ya se llamaba Chespirito, pero hasta el 92 dejó de salir el personaje del Chavo y sigue siendo proyectado en todos los países o en la mayoría de los países de América Latina. En El Chavo, Ramón Valdés encarnó el papel de Don Ramón, un integrante de la vecindad, caracterizado por ser medio holgazán, por su confrontación con el señor Barriga y doña Florinda, pero era un personaje con un gran corazón y una gran ternura. Su carrera de actor en el cine lo llevó a convertirse en un actor muy querido. Sin embargo, cuando se convirtió en Don Ramón dentro del Chavo del Ocho, alcanzó la mayor popularidad. Él conoció a Chespirito, a Roberto Gómez Bolaños, por medio de un programa llamado Sábados de la Fortuna, que se transmitía por el canal 8. El creador del show y protagonista era Chespirito y admiraba mucho a Ramón Valdés, así que pensó que era el mejor para el papel de Don Ramón. Don Ramón tenía una hija, la Chilindrina, que lo interpretaba María Antonieta de las Nieves, una vecina que estaba enamorada de él, doña Clotilde, interpretada por Angelines Fernández, y otra vecina que siempre terminaba bofeteándolo, doña Florinda. Pues de esa manera fue como estaba hecho el Chavo del Ocho, todos lo sabemos, pero pues siempre es bueno darle una repasada. Era un personaje muy natural. Chespirito, para darle instrucciones, solo le decía, sé tú mismo. Y bueno, él tenía un gran forma de interpretar su personaje porque era el mismo. Y así siguió hasta el año del 79 en que decide pues separarse de él. ¿Ve? Bueno, pero vamos a ver un poco más sobre las películas que él llegó a realizar. Miren, fueron más de 50 películas, pero muchísimo más. Yo creo que como unas 100. La primera fue Calabacitas Tiernas con su hermano Germán Valdés. Salió en Soy Charro de Levita. En Calabacitas Tiernas hizo el personaje de Willy. En Soy Charro de Levita, Don Primitivo. Hizo muchos personajes también de extra, como en Novia a la Medida, El Rey del Barrio, La Marca del Zorrillo. En El Revoltoso le hizo de detective. Hay amor como me has puesto, Locuras de Tintán, Me traes de un ala, salió como González. Escuela de Vagabundos sale de taxista, La vida no vale nada como un conductor. Las aventuras de Pito Pérez como trailero. Salen Tres mosqueteros y medio, Escuela para suegras, Refifi entre las mujeres, Las mil y una noches. No voy a decir todas, son muchísimas, pero les voy diciendo donde el personaje sale. El fantasma de la opereta sale como un policía. Viva Chihuahua, El pandillero, Escuela de valientes, Los inocentes. Los amigos maravilla en el mundo de la aventura. El tesoro del rey Salomón como Ali Ben. Vuelven los Argumedo, Fuerte, audaz y valiente, Entrega inmediata, Campeón del barrio,
El pecador sale como un mesero. Fantasmas burlones, El señor doctor, Joselito vagabundo, Indomable, Cigüeña distraída, muchísimas películas. La hermana Dinamita sale como manejador de ambulancia. El profesor sale como el papá de Martín, ahí con Cantinflas. Los Beverly de Peralvillo. Chanó contra el tigre y el vampiro. Hijazo de mi vidaza, Entre pobretones, Chanog y las tarántulas. Capitán Mantarraya. Chanog el famoso en el foso de las serpientes. Sale en Chanog en la isla de los muertos como Secup Baloyan. Él hacía muchos nombres. En el Chanfle sale como Reyes. Sale en esta primavera. Chanog en el Circo Unión. Ok, Mr. Pancho ya en el 81 con la India María. Más valiente que el mundo, Los gatilleros del diablo. Y la última película que hizo fue Luis Miguel, aprendiz de pirata. Muy, muy, muy curioso. En televisión hizo El Ciudadano Gómez, Chespirito, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, El Chapulín Colorado. Este lo hacían al mismo tiempo que El Chavo del 8, El Chavo del 8 del 73 al 79, Chespirito, Federico en el 82 como Don Moncho y Ake Kiko como Don Ramón. Así que vemos que tuvo un gran éxito en realidad él. Eh, en el año del 79, decíamos, se separa de Chespirito. Muchos dicen que fue porque quería más dinero. Eh, Otros decían que por problemas. Lo cierto que en esa primera salida que él se da en el 79, a él pues le salió un muy buen contrato para salir en un circo. Y al parecer pues interfería con las grabaciones y él se fue. Y también al parecer en buenos términos con Chespirito. Por eso él se va en el 79, hace esa gira y regresa en el año del 81. Cuando él regresa en el año del 81, Florinda Mesa ya tenía mucho control, o sea, ya Florinda Mesa como que era la mamá de los pollitos y entonces le daba indicaciones y a él no le gustó. Él era de carácter fuerte, aunque era muy amable, muy noble, pero por el lado del coraje era pues corajudo y no le gustó nada que Florinda ahora quisiera dar instrucciones. Él solo quería de Chespirito, que había sido siempre el jefe. Entonces ahí ya no aguanta y se sale. De ahí pues ya hizo algunos otros programas. En el 82 con Carlos Villagrán o Kiko se van a Venezuela y hacen algunos programas con poco éxito, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hicieron Ake Kiko y Federico. También hicieron otro como Niño de Papel y así. En el 81 hizo Mr. Pancho con la India María. En el 84 hace El Pirata y Luis Miguel. Esa que fue la última pues película que hizo Luis Miguel, aprendiz de pirata, perdón, se me va la onda. Eh, entonces la primera salida no fue por pleito, la segunda sí, pero no con Roberto, sino con Florinda Mesa. Eh, pues siempre su vida hizo muchísimas películas, pero nunca fue un protagonista, nunca tuvo un papel principal y muchas veces salía casi casi de extra, hacía una línea y ya, dos líneas y ya. Hasta que se juntó con Roberto Gómez Molaños en ese programa de los sábados, en los Supercaballeros de la Mesa Cuadrada, luego pues en Chespirito, luego en el Chavo del Ocho, en el Chapulín, es que él llegó a ser muy conocido. De hecho, en el Chapulín y en Chespirito hacía de pirata, de bandolero, de policía, de miedoso, de valiente, de ladrón, de karateca. Hizo muchos personajes y todos le salían muy bien. Pero cuando llegó a Don Ramón, ahí ya se encasilló, que era un personaje hecho a la medida de él, o sea, como él era, así hicieron el personaje. Y a partir de ahí, pues ya era grande, pero pues en realidad él ya no se despegó de este personaje, no tanto porque no quisiera, que porque la gente ya lo asociaba mucho a este personaje y ya no se pudo despegar de él. De hecho, los personajes que hizo después, se fue al circo, pues como Don Ramón.
Ake Kiko, ahí hacía Don Moncho, pero pues era Don Ramón. En Federico hizo Don Ramón. Hizo obras de teatro y era Don Ramón. De hecho, hizo obras de teatro en las escuelas de sus hijas y la hacía de Don Ramón. Él mismo mencionó para una revista que se llamaba Actores, Actrices y Noticias, eh, que ya no recibió papeles más que para interpretar a Don Ramón. Cuando se salió de Chespirito, las únicas propuestas serias fueron 4, pero las 4 eran de Roberto Gómez Bolaños para volver a interpretar a Don Ramón. Pues así pasa sobre todo en la televisión mexicana, que cuando un personaje es muy famoso te encasillan en ese y ya es muy muy difícil de que te salgas de él. Quedas encasillado y ya no puedes hacer más. Eso le pasó a Don Ramón desde el año del 81, porque es cuando dejó de hacer Don Ramón con Roberto Gómez Bolaños. Se salió en el 79, pero regresó en el 81. Y ya no, ya no pudo tener otro personaje. Don Ramón hoy en día es reconocido como el personaje más sobresaliente del Chavo del Ocho. El patiño o como le quieran llamar, pero el más importante de la vecindad, que sin él no tendría Doña Florinda a quien golpear, ni el Chavo a quien hacerle travesuras, la Chilindrina no tendría a su mamá, Kiko no tendría con quien pelear, Don Barriga a quien cobrarle la renta. Es cierto, es eso, pero también es cierto que en su momento él nunca fue protagonista de ningún programa ni serie. Las películas siempre, le dicen son más de 50, pero creo son como 100, pero en ninguna fue protagonista. De hecho, entró a actuar cuando Germán Valdés hacía películas, él iba ahí de extra, o el Loco Valdés, él iba ahí de extra. Ya hizo programas importantes con Roberto Gómez Bolaños, pero siempre fueron personajes, o sea, él nunca tuvo un programa propio, un programa de Don Ramón, ¿no? Siempre fue muy importante en el Chavo, pero siempre fue complementario. De hecho, hoy en día decimos que Don Ramón es el personaje más importante y creo que es cierto, pero del 71 al 79 al 81 que él actuaba, la gente percibía los personajes más importantes, el Chavo y Kiko, o Kiko y el Chavo. Esos eran los personajes más importantes. Y el tercer personaje era la Chilindrina. Y Don Ramón era percibido como el cuarto personaje en importancia. Que Chespirito siempre tuvo eso de repartir. Había programas en que el eje central era el Chavo, pero había otros en los que era Kiko, en los que Don Ramón era el eje central, en los que Doña Florinda, en los que la Chilindrina. Se repartía muy bien, pero en su momento Don Ramón siempre fue visto como un personaje secundario, como un patiño. Entonces, a pesar de ser un personaje muy querido y tener una gran trayectoria, él nunca hizo un personaje principal. Después de salirse del Chavo, no hizo personajes principales. En las películas como Mr. Pancho, en esa fue en la que tuvo un papel más prioritario, pero en las demás no. Y luego salió en Ake Kiko, pero el protagonista era Kiko. En El Niño Botones era Kiko, en Federico era Kiko. Él siempre fue un personaje secundario. También hay que tener calidad para ser un personaje secundario, uno bueno, que no trate de robarle protagonista al personaje principal. Pero en tanto tiempo yo creo que sí hubiera sido necesario que él buscara un personaje pues más prioritario, pero pues así es. Él se casó 3 veces y tuvo 10 hijos en un lapso de 40 años. Así que pues sí, dejó pues personas que le siguieran. Él tenía una adicción muy fuerte al tabaco y solía fumar incluso durante la filmación de los programas de Chespirito. A inicios de los años 80 se le detectó cáncer de estómago. Aún así, con el peso de la enfermedad del 87 seguía haciendo giras con su circo, entreteniendo a los niños que sentían un gran amor por él. El último país que visitó fuera de México fue en Perú. Y bueno, ya que regresó, todavía hizo programas con Ake Kiko,
Y de hecho, en uno de estos programas, el último programa que hizo, era una escena donde él se va al panteón y se pierde ahí. Y ese fue el último episodio que hasta muchos dicen que ahí estaba predicha la muerte de don Ramón. Bueno, ni modo, es algo que tenía que ser. Eh, Se enfermó, fue internado, pasó 2 semanas sedado para no sintiera tanto dolor hasta que el 9 de agosto del 88, pues él ya no resiste y fallece a los 64 años, víctima de cáncer de pulmón que se le expandió hacia la columna. Pues es una tristeza lo que pasó con él. Yo creo que podía haber vivido unos 10 años más, pero bueno, pues desafortunadamente con este vicio pues le perjudicó. Tiene un gran legado en muchos lugares del país hay murales con su rostro, leyendas con él, pero lo más importante es que es queridísimo en Brasil, en Sudamérica, en México. De los personajes del Chavo, el más querido actualmente es Don Ramón. Porque el Kiko pues se quería, pero ya luego que salió tuvo pleitos con Roberto, entonces la gente se divide unos con Kiko, otros con el Chavo. A doña Florinda nadie la quiere, es tiene un carácter fuerte. Y don Ramón es el que quedó como el más querido y pues hasta el día de hoy se le quiere bastante. Él dicen que tenía una gran memoria, también dicen que actuaba fuera del escenario, la personalidad de don Ramón era la misma, que le iba al Necaxa, que vestía así como el personaje, con pantalón de mezclilla, playeras de algodón, eh, que tenía rituales curiosos como fumarse un cigarro antes de acostarse. Eh, Su gran amiga con quien mejor se llevaba dentro de la vecindad era con Angelines Fernández o la bruja del 71. En el programa pues se le huía, pero fuera de eso eran grandes amigos y ella lloró toda la noche cuando él falleció diciéndole mi Rorro. En realidad pues se llevaban muy bien. Y bueno, como decimos, nunca se despegó del personaje de Ramón, lo siguió hasta el día de su muerte. Pues sin lugar a dudas un personaje muy importante para toda América Latina, para México. Muy querido, muy querido. Él no se peleó con Kiko, no se peleó con el Chavo, con Roberto Gómez Bolaño. Y tampoco se peleó con Florinda Mesa, pero al parecer esa fue la causa de su salida definitiva. La primera salida, a lo que yo pude investigar, es que tenía un buen contrato y habló y se salió para hacer este contrato en el circo. Hizo algunas otras cosas, pero volvió sin problemas, solo que ya no le gustó el poder que tenía ya Florinda Mesa y eso lo llevó a que se alejara. Bueno, pues aparte de Germán Valdés, el Loco Valdés tiene otros hermanos, había otro hermano que era actor, y bueno, como ya dijimos, 10 hijos. Pues ya hace mucho que él se nos adelantó, estamos hablando de 36 años, pero lo seguimos queriendo como si estuviera aquí, y sus programas se siguen viendo, se siguen escuchando. Nunca vamos a olvidar y siempre vamos a recordar a este gran personaje, Ramón Valdés, mejor conocido y querido como Don Ramón.